Agradecemos a nuestro Dios la bendición de estar aquí para traer su palabra y continuar con esta serie de mensajes que estamos teniendo sobre las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Una iglesia para agradecer, y está basado en los versículos que leímos en la lectura devocional, la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, los versos del 1 al 5, donde se leyó. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana en que tu pueblo se reúne a adorarte, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra y en ella tú hablas a tus hijos. Estoy aquí ocupando este lugar y reconociendo, Señor, la responsabilidad que tengo. Te pido que sea tu Espíritu, Padre, tu poder, el que hable a través de mí, Señor. Te lo suplico en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bueno, las iglesias o congregaciones locales se sienten en ocasiones muy orgullosas, si cabe la palabra, de muchas cosas. Por ejemplo, tener una gran membresía o contar con una gran asistencia. El tamaño de su propiedad, los terrenos, el hermoso diseño de sus edificios, su riqueza económica, su música, la posición social de sus miembros, cuán prominente es su pastor, cuán carismático, el peso político de la congregación, su influencia en la comunidad, su celo por una causa teológica en particular. Otros, sin embargo, celebran su creatividad, su libertad de las formas tradicionales de adoración. O sea, para ellos, como hicimos en la mañana, cantar himnos es algo del pasado, ¿verdad? Y entonces se sienten libres de adorar a Dios sin esos, para ellos, ataduras del pasado. Cambian la teología por la psicología. Cambian los coros y los órganos por bandas de rock. Reemplazan los sermones por obras de teatro, musicales y otra forma de entretenimiento. Todo con este objetivo: crear una atmósfera no amenazante para los incrédulos y los cristianos nominales, que en lugar de venir a la iglesia a tener una cita con Dios, vienen a la iglesia con el concepto de que deben ser entretenidos y pasar un buen rato. Bueno, todo esto que he descrito se ha convertido en los modelos de iglesias que actualmente muchas otras congregaciones y pastores intentan emular. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, tristemente debemos aceptar que esto está muy lejos de aquellas cosas a las que Dios le presta especial interés, aquellas cosas que verdaderamente el Señor ha dejado en su palabra como evidencia de lo que es una iglesia sana, una iglesia llena de su poder. Miren, si nosotros juzgáramos a la iglesia de Tesalónica, según estas normas que acabo de mencionar, normas superficiales, normas con una gran dosis de carnalidad, podríamos decir que la iglesia de Tesalónica tenía muy poco de elogiar. Por ejemplo, ellos no contaban con edificios. El templo cristiano más antiguo que se conoce data del siglo III antes de Cristo. No tenían programas, no tenían artistas o publicaciones. No era una iglesia grande o rica. La mayoría de los primeros cristianos eran de la clase social o de una clase social baja. De eso habló el Señor cuando dijo, y a lo necio del mundo, ahí en Corintios, ¿verdad? A lo bajo escogió Dios para deshacer la arrogancia humana, ¿verdad? La congregación carecía de algún tipo de influencia política y social. A los cristianos, de una manera general,
los miraban como parias, despreciables por la sociedad romana. Mucho menos contaban con un pastor famoso. De hecho, los nombres de los ancianos ni siquiera se mencionan. Los ancianos, que eran los pastores de las congregaciones en el Nuevo Testamento, no podían ofrecer a los posibles conversos ese ambiente cómodo, entretenido y no amenazante que hoy ofrecen las iglesias modernas. Lo único que podían ofrecerles era persecuciones y tribulaciones, como dice en la primera carta, en el capítulo 1, verso 4. Aún así, la iglesia de Tesalónica era una iglesia a la que el apóstol le escribe lo siguiente. Miren, en este capítulo 1, versos 3 y 4, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por tanto, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Si usted leyó conmigo, se habrá percatado de lo que acabo de decir. Aquí no hay promesas de prosperidad, de comodidad, de una vida fácil. Aquí Pablo da gracias por una iglesia que estaba cada día de cara a las pruebas, de frente a las persecuciones y a las tribulaciones. Los primeros versículos de esta epístola nos dan varias razones por las que Pablo se sentía tan contento y agradecido por esta congregación. Y aunque Pablo menciona en su saludo a Silvano y Timoteo, colaboradores de él fue el único autor de esta carta. Los tres estaban juntos en el momento de escribir la epístola. Solo en las epístolas a los tesalonicenses aquí observamos que Pablo no añade su nombre o añade a su nombre el título de apóstol o siervo. Simplemente se presenta como ¿quién? Pablo. Es evidente que esta iglesia no cuestionaba su autoridad apostólica. Por eso se presenta así simplemente como Pablo. Y estaba muy agradecido por el carácter espiritual de esta iglesia. Una iglesia viva, una iglesia sana, una iglesia llena de la presencia de Dios. Y una iglesia que carecía de todas esas basuras que mucha gente hoy toma para medir la salud de una iglesia. Miren, eso dice mucho de esas iglesias. Eso dice mucho de esos pastores. Dice de que ellos han perdido el rumbo y están buscando más agradar a los hombres que a Dios. Han dejado que ese mundo los meta en su molde. Quiero que presten atención a estas características que describen a la iglesia de Tesalónica, porque ellas nos ayudan a ver a una congregación por la que Pablo daba gracias. Y verá que en ninguna de ellas encontramos los elementos que al principio mencioné. En primer lugar, daba gracias por su conversión genuina. Era una iglesia llena de personas convertidas. Dice el verso 1, segunda parte, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí la palabra clave es en. Está enfatizando que aquellos creyentes verdaderamente habían nacido de nuevo. Tenían vida eterna del Padre y del Señor Jesucristo. Esta manera en la que Pablo saluda a la congregación simplemente está describiendo a una iglesia regenerada
Y aunque Pablo habla frecuentemente de los creyentes en Cristo, solo aquí y en el verso 1 del capítulo 1 de la primera carta, agrega en Dios y Padre. Sin embargo, es un recordatorio apropiado del cuidado del Padre por su iglesia. Qué importante era para ellos recordar esto, sobre todo en el ambiente hostil que vivían, lleno de tanta persecución severa. La Biblia enseña que los cristianos que depositamos nuestra fe en Jesucristo, según 2 de Pedro, capítulo 1, verso 14, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Esto ocurre al nacer de nuevo. Compartimos la vida eterna con Dios a través de la identificación con su Hijo. De esa relación salvadora fluyen estos dos elementos: gracia y paz. Estas son dos palabras que resumen lo que es el Evangelio. El Evangelio es gracia. Es el favor inmerecido de parte de Dios para con los pecadores. Y la paz es el resultado de ese favor. Es el resultado de esa gracia. El hecho de que Pablo pusiera al Señor Jesucristo junto a Dios Padre es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí encontramos una afirmación indiscutible de la deidad y la completa igualdad del Señor Jesucristo con Dios Padre. Miren, si Jesucristo no fuera Dios, Pablo hubiese tenido que dar una explicación del por qué los creyentes pueden estar tanto en Cristo como en el Padre, y no lo hizo. Si realmente Jesucristo no fuera Dios, el apóstol hubiese necesitado explicar cómo el Padre y Él pueden ser la misma fuente de gracia y de paz. Primera característica de esta iglesia para agradecer es que era una iglesia regenerada, era una iglesia llena de convertidos de verdad. Y digo de verdad porque es triste que muchas congregaciones están llenas de personas con la cabeza atestada de información y con muy poca renovación espiritual o ninguna. Personas que conocen las verdades, pero no han hecho nada con esas verdades. Es triste, pero es una realidad. Porque una persona se congregue y lo haga desde años, porque una persona conozca la Biblia y la conozca mejor que cualquier otro creyente, porque una persona done grandes cantidades de dinero para una iglesia, porque una persona constantemente esté tirando aleluya y gloria a Dios y Dios te bendiga por aquí y por allá soltándolo, porque una persona ande con su Biblia debajo del brazo y con el rostro reflejando la palidez de los santos de yeso, no significa necesariamente que sea convertido. Es triste. El Señor dijo, muchos me dirán en aquel día. Y es triste porque el Señor emplea la palabra muchos. Y a esos muchos el Señor Jesucristo les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El estar dentro de una iglesia, el haberse bautizado, el llevar una vida religiosa por año, no salva a una persona. El infierno va a estar lleno de personas con esas características. Usted como yo hemos conocido a muchos que se llenan la boca hablando de Dios y con la vida, los hechos, viven totalmente distintos.
No es una religión lo que salva. No es ser miembro de una congregación local lo que salva. Es ser miembro de la verdadera iglesia de Jesucristo, que solo está compuesta por personas que han nacido de nuevo y son parte de su familia. Somos parte de esa iglesia. Y el Señor un día ha prometido regresar por ella. Y aquellos que somos parte de esa iglesia, si nos llega la hora de irnos, nos vamos con Él a la casa del Padre y regresaremos con Él de la casa del Padre cuando venga el Señor a buscar a su pueblo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia de una genuina conversión. En segundo lugar, la segunda característica de una iglesia por la que Pablo agradecía era porque tenía una fe que crece. Dice el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Estamos aquí para crecer. Hemos conocido a Cristo no para conformarnos con permanecer todo el tiempo como simples bebés espirituales. Hay que crecer. Y para crecer hay que alimentarse. Y para crecer saludablemente hay que alimentarse correctamente. No puedes depender constantemente de la comida que te dan tus padres. Necesitas aprender a alimentarte por ti mismo. Es bueno que vengas, participes de los estudios, de las clases, de las predicaciones, pero escúchame bien. Eso jamás va a sustituir tu relación personal con Dios. Ese tiempo precioso en el que tú buscas por ti mismo la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Dice Pablo, debemos, se refiere a una obligación, a una deuda, a una responsabilidad profunda. Pablo no tenía otra opción sino simplemente dar gracias por ellos. Para él esto era una obligación. Estaba agradecido por sus hermanos y por lo que eran. Y quiero que presten atención porque aquí Pablo no da gracias porque era una congregación grande. No da gracias porque tenían hermosos edificios. No da gracias por su gran presupuesto o tremenda popularidad. No, esas cosas para Pablo no importaban porque para Dios no importan. El apóstol alabó a Dios más que todo por la fe de ellos. Y como dice aquí, era una fe que iba creciendo. Hermanos, a veces hay personas que dicen haber llegado a los caminos del Señor. Y pasan los años y usted los ve siempre igual. No puede percibir evidencias de un crecimiento. Personas que están estancadas, viviendo una vida espiritual o una vida cristiana, si es que existe, mediocre, si es que existen ellos. No hay frutos abundantes, no hay gozo permanente, no hay pasión por los perdidos, no hay amor por la palabra. La mayor razón de Pablo para agradecer, repito, no era el tamaño de la congregación. No eran sus edificios, no era su presupuesto, no era su popularidad, sino la fe que crecía. Y quiero que observen cómo esta fe creció. A pesar de la persecución que ellos estaban sufriendo. Y también por causa de la persecución que estaban sufriendo. Hermanos, cuando viene la adversidad, cuando llegan las pruebas, cuando aparece la persecución, se va a manifestar todo lo falso que hay en nuestra vida. La fe falsa se destruye con la persecución.
cuando soplan los vientos y las olas golpean contra la casa, lo primero que se va a ver es los cimientos. La solidez o no del cimiento sobre el cual se edificó la casa. Jesús dijo en Mateo capítulo 13, quiero que leamos lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. Dice la palabra, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que la recibe con gozo, pero dice que no tiene raíz en sí. Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. O sea, sale a la luz cuán auténtica era o no esa fe. Si no resiste la prueba, es porque la fe era falsa. No era una fe genuina. Hoy estamos enfrentando tiempos de adversidades y seguiremos enfrentando. Y qué importante es que nosotros evaluemos el cimiento sobre el cual estamos edificando nuestra vida. Es bueno que nos preguntemos con toda honestidad delante de nuestro Padre Celestial si verdaderamente Jesucristo es el fundamento de nuestras vidas. No es algo que tienes que responderle a otro. Es algo que necesitas responderte a ti mismo delante del Dios que dices haber conocido y el Dios que dices que te ha salvado. Necesitas pensar a profundidad cuál es el fundamento sobre el que descansa tu vida. Mucha gente, cuando las cosas se ponen difíciles, salen huyendo. Esto me hace recordar a los discípulos cuando abandonaron al Señor en el momento de la hora más dura de su maestro. Todos somos seres humanos y como tal estamos sujetos a fragilidades, a debilidades. Todos experimentamos temor. Todos amamos la vida. Todos queremos que el Señor nos dé salud. Pero estos anhelos y deseos humanos nunca, escuche bien, nunca pueden estorbar a la hora de seguir al Señor y glorificar su nombre. Si estorban es porque no hemos entendido de qué se trata esto. No hemos entendido lo que el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Crees tú que alguna de esas excusas que hoy usas para desobedecer a Dios, para no servirle, para detener la marcha, en un tiempo en que detener la marcha puede ser muy costoso para tu vida y para la vida de otras personas que diariamente se van al infierno sin Jesucristo? ¿Crees que todas esas excusas que te dices a ti mismo y que de vez en cuando le dices a otro para calmar tu conciencia, delante del Señor serán válidas? ¿Crees que todas esas excusas que hoy estás esgrimiendo para dejar de servir al Señor, dejar de congregarte, van a ser válidas ante el Señor? Quiero que te preguntes, ¿qué piensa Jesús de mis decisiones? ¿Te has puesto a pensar si la iglesia primitiva, en especial esta iglesia, hubiese reaccionado como tal vez lo estás haciendo tú? Si las persecuciones y las tribulaciones que estaban viviendo los hubiesen paralizado, los hubiesen aislado de sus hermanos,
y hubiesen detenido la obra como si el mundo se hubiera detenido. La iglesia no se puede detener, no importa lo que suceda. Jamás la iglesia se puede detener, porque la palabra de Dios no está presa y la palabra no se detiene. Y el Señor nos ha mandado a exponer esa palabra. No nos podemos detener. Si por alguna razón tenemos que cambiar como hicimos la manera en que hacíamos la obra, eso será temporal y con el compromiso de seguir predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente que se está muriendo sin Cristo no dejan de morirse. El infierno se sigue poblando de mucha gente porque los cristianos hemos sido irresponsables a la hora de predicar con urgencia el mensaje de salvación. Y parte de una fe creciente es una fe obediente. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Debemos obedecer. La obediencia no puede detenerse. Piénsalo. El costo es demasiado alto. ¿Por qué hoy disfrutamos del evangelio? Por la fidelidad de aquellos primeros cristianos, empezando con los apóstoles. La fidelidad de iglesias como Tesalónica y otras. Ellos no estaban jugando a la fe. Ellos tomaron muy en serio el evangelio y la obediencia a este. En tercer lugar, una iglesia para agradecer es una iglesia con amor, pero una iglesia que abunda en amor. Dice el verso 3, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En la primera carta el apóstol había elogiado a esta iglesia por su amor. Aún así no impidió que orara pidiendo en el primer capítulo, o sea, en el capítulo 3 de la primera carta, en el verso 12, Pablo oró pidiendo que el Señor a ellos los hiciera crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. O sea, el amor entre los creyentes. Pero no un amor que se queda entre los creyentes. Es un amor que alcanza a otros. Es el amor que nos motiva a predicarle a otros. Es el amor el que nos lleva a vivir nuestra fe donde quiera que estemos. Y junto a cada persona con la cual nos relacionamos, considerar que esa es un alma que no tiene a Cristo y que está perdida. Y que si muere irá a una eternidad en el infierno. Y que si Dios te ha puesto junto a esa persona es porque hay un propósito. Dios quiere alcanzar a esa vida por medio de ti. No se trata de que digamos, oh, yo amo al mundo. El amor bíblico no es merengue, no es almíbar, no es puro almíbar. El amor bíblico no es un sentimentalismo difuso, lleno de emociones. Es una decisión que se manifiesta en acciones de servicio y sacrificio. Y de hecho el amor es la marca de los creyentes verdaderos. En Juan capítulo 13, la palabra de Dios nos dice lo que el Señor dijo. Allí en Juan capítulo 13. Verso 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es un mandamiento que es difícil de cumplir cuando uno no tiene comunión con sus hermanos. Y por muy buenas intenciones que usted tenga de tratar de mantener la comunión con alguien a distancia, eso va a ser difícil. La comunión implica que unos a otros nos estimulamos. El fuego de la vida de mi hermano enciende mi propia vida. Y el fuego de mi vida enciende la vida de mi hermano.
En un mundo frío y oscuro, necesitamos acercarnos unos a otros, fortalecernos en la fe unos a otros. Y esa es la idea. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. No en poner un sticker en tu auto que diga Dios es amor. O Jesucristo es mi Salvador. Y después conduces ese mismo auto como si fueras un demonio. Yo siempre he pensado que debo ser muy cuidadoso. Nunca he querido poner un sticker en mi auto. Porque créanme, a veces las carreteras son tremenda prueba a nuestra fe. Y si no estás muy seguro de ti mismo, no estés proclamando algo que después puedas negar. Hermanos, la marca de los verdaderos creyentes es el amor. Y acuérdense que el amor es una decisión. Porque el cuerpo de Cristo está lleno de todo tipo de personas, con todo tipo de carácter y de todo tipo de trasfondo. A veces hay algunos individuos que son un poco más difíciles de amar, ¿verdad? Y de hecho es muy probable que seamos nosotros uno de ellos. Hay personas que necesitan recibir una dosis más de paciencia, pero aún así tenemos que amarnos unos a otros. Dice Romanos capítulo 5, verso 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, no es imposible amar a otros. No es imposible. Dios hace una obra sobrenatural en nuestras vidas. Dios nos capacita para hacerlo. Y en medio de las adversidades nos necesitamos unos a otros. Abra los brazos. Deje de estar con los brazos cruzados, porque hay creyentes que son así. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos muchas maneras de comunicar. Y no solamente con lo que decimos, sino la manera a través de la cual lo decimos. Nuestros gestos corporales, nuestro lenguaje corporal también transmite un mensaje. Lo que sucede es que nosotros le prestamos más atención a las palabras que a las acciones. Y en esto del lenguaje corporal hay un gesto que dice mucho, y es este. Es algo que hacemos de manera inconsciente. Yo recuerdo a un señor que le encantaba muchísimo el tipo de alabanza totalmente diferente a la que usamos en nuestra congregación. Y me llamaba la atención siempre que cuando comenzamos a cantar himnos, ese señor siempre estaba así. Y apenas movía la boca. Nuestros gestos dicen mucho. Es más, el lenguaje corporal no miente. Cuando digo no estés con los brazos cerrados, es una alegoría. Y la enseñanza es ábrete a otros. La vida cristiana no se trata simplemente de recibir. Y eso es un concepto que la gente ha metido en su cabeza y piensan que los demás creyentes tienen la obligación de darle y de darle y de darle. Ellos no tienen nada que dar o no deben dar nada. La iglesia y el pastor están obligados a darme. Y como yo de vez en cuando doy mi diezmo, más aún. Sí, porque es curioso que algunos creyentes creen que dar el diezmo o las ofrendas los exime de sus responsabilidades.
Pero déjeme decirles, se equivocaron de tapa a tapa. El dinero que tú dejas a una congregación puede resolver necesidades temporales, pero si tú de alguna manera lo haces para descuidar tu responsabilidad en el cuerpo de Cristo, lo que des no sirve. Te va a calmar la conciencia y los sentimientos de culpa. Pero tu responsabilidad como cristiano no se puede evadir. El Dios de la Biblia no es un Dios que podamos sobornar. Entendamos eso. Cada vez que yo me encuentro alguna persona que me dice, estoy interesado en dar una ofrenda para la iglesia, siempre le digo lo mismo. Estoy hablando de personas que no vienen a la iglesia. A Dios le interesa más tu vida que tu ofrenda. Siempre le digo eso. Dios quiere tu vida. La ofrenda más grande que puede Dios recibir es tu vida, rindiéndote a Él. Y se lo explico para que la gente entienda. No es que te voy a rechazar tu ofrenda, pero te voy a explicar. Si después que te lo explique cambias, muy bien. Pero el amor implica entrega, implica compromiso, implica involucrarse. Yo no puedo amar y pasar de lado. Yo no puedo amar y esperar que los ángeles hagan mi tarea. La iglesia de Tesalónica era una iglesia con amor y amor abundante. La iglesia de Tesalónica, por la que Pablo agradecía, era además una iglesia con una esperanza que persevera. Dice el verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En la primera carta, en el capítulo 1, verso 3, Pablo le había dicho que eran constantes en la esperanza, en el Señor Jesucristo. Y ahora nuevamente vuelve a tocar el tema de la esperanza que manifestaban en una vida paciente y en una vida de fe en medio de las persecuciones y las tribulaciones. Porque como acabé de decir, las adversidades exponen el fundamento sobre el cual descansa nuestra vida. Las persecuciones prueban nuestra esperanza, prueban nuestra paciencia y prueban las tribulaciones nuestra fe. Porque miren, hermanos, vivir en momentos difíciles puede llevar al desaliento, puede llevar al desánimo, pueden llevarnos a decir y hacer cosas extrañas. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando estaba en prisión? Este gran siervo de Dios pasó por una etapa de lucha y de dudas y le mandó a preguntar al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El verte de pronto envuelto en una adversidad y que esa adversidad no se va. El verte impedido de pronto a hacer aquellas cosas que antes podías hacer sin ningún temor. Y ver que los días van pasando y que las semanas van transcurriendo y esta semana se convierten en meses. Y si eres una persona mayor, te ves de pronto confinado en tu propio hogar. Hermano, el desánimo puede venir. Puede venir la impaciencia. Podemos llenarnos de quejas. Pero la reacción de una fe auténtica es que persiste y mantiene la esperanza. ¿Saben en qué? En el Señor. Pablo le había dicho en la primera carta que ellos eran constantes en la esperanza en el Señor Jesucristo. Y aquí dice que él se gloriaba por ellos por paciencia y fe. Fíjense que esta paciencia y esta fe era algo característico de esta iglesia en todas las pruebas, en todas las persecuciones y tribulaciones que ellos tenían que soportar.
que si nosotros decimos conocer a un Dios real, o no a un Dios real, al Dios real, si decimos creer en el Salvador, si creemos que la Biblia es su palabra y que la oración es el medio para hablar con Él y esa palabra es el medio para hablar con nosotros, que tiene Dios, tenemos que vivir de una manera diferente, hermanos. Cuando lo hacemos es cuando somos realmente sal y luz. Dios quiere salvar al mundo. Para eso murió Jesús. Pero no todo el mundo va a ser salvo. Mucha gente va a despreciar el evangelio, pero otros van a creer. Y los medios para hacerle llegar el evangelio somos nosotros. Pero si cuando la vida se nos complica, no marcamos ninguna diferencia entre la actitud que asumen ellos que no tienen a Dios y nosotros que decimos conocerle, ¿para qué entonces esa gente quiere a Dios? Un Dios que no es capaz de cambiar y transformar vidas no es un Dios real. Y la Biblia nos recuerda constantemente que Dios hace lo imposible y que el evangelio transforma. Nos ayuda a vivir de una manera distinta. ¿Estamos viviendo de esa manera? La quinta característica de una iglesia para agradecer está en el verso 5. Es una actitud digna del reino. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La actitud digna del reino era la demostración del justo juicio de Dios. Esta era una iglesia que estaba siendo probada. La palabra demostración es una palabra que se refiere a evidencia o prueba. Una evidencia o prueba del justo juicio de Dios a sus amonestados. Cuando ellos atravesaban por estas adversidades, reconocían que Dios los estaba probando y en algunos casos posiblemente disciplinando, porque Dios al que ama, disciplina. Dios a través de su purga, a través de su amonestación y purificación en la vida de ellos, los estaba preparando. ¿Preparándolos para qué? Dice, para ser tenidos por dignos del reino de Dios. En la vida de los creyentes, las adversidades no son casuales, no son accidentes. Nuestro Dios no es un Dios que por momentos se distrae y se le escapan algunas cosas de control. No, ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios soberano que nos revela la Biblia. Ese no es el Dios que hemos conocido. Todo lo que sucede en nuestra vida es por alguna razón y hay un propósito. Con las adversidades no solamente Dios puede hacer juicio sobre los incrédulos, sino que también hace juicio en su iglesia. La palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la escuela por la cual Dios nos hace pasar, porque las mejores lecciones las aprendemos en medio de los problemas. Si yo les pregunto qué prediqué el mes pasado, el primer domingo del mes pasado, probablemente nadie se acuerde. Probablemente si yo le pregunto mañana de qué prediqué hoy, tenga que ir a YouTube a ver el título del mensaje. Muchas de las lecciones que llegan a nuestra vida entran por un oído y salen por el otro. Sin embargo, hermanos, el dolor, el sufrimiento, la adversidad
tiene la maravillosa capacidad, cuando Dios la usa, para darnos lecciones que jamás vamos a olvidar. Y los cristianos sabemos que es en medio de las lágrimas donde aprendemos esas mejores lecciones. Usted y yo conocimos al Señor y nos estamos preparando para el reino. Mientras obedecemos y servimos en ese reino, cuando miro atrás y veo algunas de las cosas más difíciles que viví, no puedo quedarme tranquilo sin darle gracias a Dios por esas experiencias que llegaron a mi vida. Es ahora, cuando han pasado tantos años, que entiendo lo que Dios estaba tratando de enseñarme. Y escuche esto, no hay una sola experiencia que vivamos de la cual no podamos aprender. Aún aquellas que son resultado de nuestros propios fracasos y malas decisiones. Seamos honestos y preguntemos al Señor, ¿qué me estás tratando de enseñar? Aquellos que somos hijos de Dios necesitamos preguntarnos hoy, después de tantos meses atravesando por este virus, ¿qué nos estás tratando de decir como iglesia? No seamos necios. Aprendamos cuando Dios nos habla en medio de las pruebas. Porque si no lo hacemos, Dios hablará más alto. Como alguien dijera, es el dolor, el megáfono de Dios. ¿Estamos dispuestos a aprender? ¿Estamos dispuestos a vivir con una actitud digna del reino de Dios? En medio de aquellas cosas que padecemos, ellos glorificaban a Dios con sus vidas y siguieron glorificándole. Hermanos amados, Dios nunca evalúa a una iglesia basándose en aquellas cosas que a nosotros nos deslumbran. Yo he tenido personas que se han ido de nuestra congregación simplemente porque no les gusta la adoración. Y después he conocido que han ido a otras congregaciones porque allí sí hay una adoración viva. En ese lugar se siente la presencia de Dios. La iglesia, el camino, es un sepulcro. De hecho, cuando alguno quiere aplaudir, la gente no aplaude. Como sucedió ahorita, ¿verdad? Una vez me preguntó alguien, ven acá, ¿por qué ustedes no aplauden? Y yo le dije, porque la gente no lo hace. No es una práctica. Pero si alguien aplaude, no habrá nadie. Y si hay alguien que se lo diga, yo lo voy a corregir. No habrá alguien que llegue y le dé la mano. No puedes hacer eso, es una iglesia. Ahora, yo lo que sí no haré es estimular cosas como estas que son superficiales y secundarias. ¿Se dan cuenta? Y es doloroso cuando usted ve a un cristiano que para él lo más importante es aquellas cosas que puedan llegar a su vida a gratificar sus emociones. Y no realmente aquellas cosas que puedan llevarle a adorar al Dios que le salvó y a crecer. Cuando usted le da más importancia a otra cosa que a la palabra del Señor, tenemos un problema. Estas cosas que enamoraban o enamoran a muchos cristianos no eran esenciales en la iglesia de Tesalónica. La iglesia por la que Pablo agradecía era una iglesia de gente convertida, que crecían en su fe, crecían en su amor, tenían una esperanza que permanecía en medio de las persecuciones. Era una iglesia para la cual lo más importante en una palabra era Dios. Lo es para nosotros. Dios permita que sí, hermanos. ¿Saben por qué? Porque es Él el que merece todo.
Es la razón por la que estamos aquí. Es la razón por la que adoramos. Es la razón por la que oramos. Es la razón por la que predicamos la palabra y es la razón por la que celebramos la cena. Este acto del que vamos a participar, puramente simbólico. No hay nada de místico en los elementos que componen la cena. Cuando usted come el pedacito de pan o toma el poquito de vino o de jugo de uva, no se está comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Usted está recordando el sacrificio de Jesucristo. Y a su vez está proclamando al mundo la realidad de que Jesucristo murió y que va a regresar. Por eso cuando participamos de la cena debemos hacerlo con un espíritu de gratitud, hermanos. Porque ese es el corazón de todo lo que hacemos y de lo que somos. La gratitud a Dios. Cuando miramos la cena, estamos recordando hasta dónde el Señor fue para salvarnos. Qué tremendo. No hay cosa que tú y yo podamos hacer para devolverle el favor. Pero sí tenemos mucho para hacer, para expresarle nuestra gratitud. Cuando participamos de la cena, estamos participando de elementos puramente simbólicos. La Biblia enseña que aquellos que celebraban la cena eran personas que, número uno, habían conocido a Jesucristo y número dos, se habían bautizado por inmersión. Si usted está aquí y ya aceptó al Señor Jesucristo y obedeció el bautismo, puede hacerlo. Si por alguna razón hay alguno de estos elementos que todavía no están en su vida, yo te invito a que reflexiones y a que te preguntes, ¿qué voy a hacer con esto? Dios, a través de su Santa Cena, te está hablando de la necesidad de un Salvador, de la necesidad del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y aquellos que ya conocemos al Señor nos está hablando acerca de la necesidad de evaluar nuestras vidas. Y si encontramos cosas que todavía ofenden a nuestro Dios, pedirle perdón y pedirle que nos ayude a vivir de una manera digna. Vamos a orar. Después que ore por este servicio, le voy a pedir a los diáconos que pasen al frente para que me ayuden en esta parte especial. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque en tu palabra nos habla, Señor. Gracias porque también como tu pueblo podemos celebrar la Santa Cena, recordando el sacrificio de Jesucristo, representado por el pan, el cuerpo de Cristo que fue ofrecido por nosotros en la cruz. El vino representando la sangre preciosa que derramó a favor nuestro. Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y a hacer algo con ese examen. También te suplico en el nombre de Jesús que si en esta tarde hay alguna persona que aún no se ha arrepentido de sus pecados y puesto su esperanza en el Salvador, que tú le ilumines, Señor, que puedan entender la gloriosa verdad del Evangelio y venir a Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que haremos es lo siguiente. Yo le voy a pedir a los diáconos ahora que ellos repartan el estuche donde viene la cena. Vienen los dos elementos como hicimos el último domingo. Allí viene el pan y viene el vino. Lo vamos a repartir y entonces
inmediatamente después vamos a celebrar estos elementos. Así que ahora, mientras el piano toca, yo le pido a los diáconos, por favor, que lo repartan. La palabra del Señor nos recuerda en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, la gloriosa verdad del nuevo nacimiento. Es una conversación entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo, un hombre religioso, sin embargo perdido. Y de aquí sacamos la primera enseñanza. La salvación no está en ninguna religión. La salvación está en Jesucristo. Este hombre, a pesar de ser religioso, se sentía con un vacío y una gran necesidad. Por eso fue a Jesús. Son esas necesidades que experimentamos las que nos recuerdan que necesitamos de Dios. Probablemente tú en esta tarde llegaste hasta este lugar porque tienes una gran necesidad. Te sientes vacío, infeliz. Sientes que la vida que estás llevando no te lleva a ningún lugar. No tienes propósito. Te preguntas muchas veces, ¿vale la pena vivir? Sí, vale la pena vivir, pero vale la pena vivir con Jesucristo. Por eso Nicodemo vino a Jesús y Jesús le dio el gran mensaje. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Le dijo, es necesario que nazcas otra vez. No es un nacimiento físico, sino espiritual. Nacer de nuevo es encontrarse con Jesucristo. Y a través de Jesucristo llegar a Dios. La cena nos recuerda lo que Jesucristo hizo para que nosotros, los seres humanos pecadores, pudiéramos ir a Dios. Él lo hizo por ti. Él lo hizo por mí. Él fue al extremo para salvarnos. Él fue capaz de salvar a Nicodemo, un religioso vacío, como también fue capaz de salvar a una prostituta, como también salvó a aquella mujer llamada, una mujer de Samaria, la mujer samaritana. Él pudo salvar a Mateo, el publicano, a Zaqueo. Él pudo salvar a aquel endemoniado gadareno que llevaba una vida miserable, porque Él murió por la humanidad para salvarte y darte esperanza. Y eso te incluye a ti. Vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar en estos dos grandes elementos que componen la cena. El primero, hermanos, es el pan. Dijo el Señor, porque yo recibí del Señor, Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias. El pan representa el cuerpo de Cristo, que dice la Biblia que fue molido por nosotros en aquella cruz. La hermana Cira da gracias por el pan. Gracias, Señor, por esa obra gloriosa y poderosa que hiciste en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Tu cuerpo, Señor, ahí molido por nosotros, por nuestros pecados. Pero lo que te hemos aceptado como Señor y Salvador, Señor, tenemos la vida
aquí que no han tenido esta experiencia contigo, Señor, que puedan tener esa bendición de tenerte en su vida, en su corazón y aceptarte como Salvador y Señor. Bendice este momento tan especial que estamos recordando, Señor, lo que tú hiciste una sola vez por nosotros. Enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitar por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Jesús dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Mientras comemos el pan, piensa, Él lo hizo por ti. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Demos gracias por la sangre de Jesucristo derramada por nosotros. El hermano Rubén ora, por favor. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por un día más de vida que nos das, Señor, por tantas bendiciones que recibimos este año, especialmente por este día, Señor, que podemos conmemorar este sacrificio incomparable por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, Señor. Permite que seamos dignos de acercarnos a la mesa para participar de esta conmemoración. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice el Señor: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mientras tomamos este jugo o vino, meditemos que esa sangre en la cruz fue derramada por nosotros. En memoria de Cristo, bebamos. Así pues, todas las veces que bebiereis de esta copa y comiereis este pan, dijo nuestro Señor, mi muerte anuncian hasta que yo venga. La vida cristiana no es complicada. La salvación no es complicada. Si yo me fuera a ir en un segundo y Dios me dijera: tienes un segundo para decirle a la gente el mensaje, solo diría este nombre: Jesucristo. Jesucristo. Él es el Salvador. Él pagó en la cruz un precio que no entiendo, y mientras más lo pienso, menos lo comprendo. Es cierto que los discípulos también enfrentaron momentos difíciles, y todos una muerte violenta, y lo enfrentaron de una manera victoriosa, aunque la Biblia no registra cómo ellos murieron. Muchos de ellos, según la historia del cristianismo y las tradiciones, hablan de que murieron de una manera terrible por causa del Evangelio. Sin embargo, cuando vemos a Jesús que voluntariamente se ofreció, hay en ese ofrecimiento una agonía y una lucha, que de tal manera oró un día diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la muerte de Cristo no era la muerte de un mártir. No simplemente estaba muriendo por otros. Él estaba muriendo por los pecados de la humanidad. Él estaba pagando por nosotros. Y por eso hoy tú y yo tenemos esperanza. Por eso sabemos que cuando nos llegue la hora de irnos, nos vamos con Él. Y a ti, amigo, estás aquí o estás en el internet,
¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con esto que conoces? Esto que has escuchado no es casualidad. Por favor, tómate unos segundos para pensar en esto. Este mundo no está bien. Las cosas no andan bien. Y no hay esperanza de mejoría. Sin embargo, la Biblia da un mensaje de esperanza. Y esa esperanza viene de Dios. Y esa esperanza viene en Cristo. Por favor, en esta hora, allí donde estás, pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele a Dios que te cambie, arrepiéntete, dile a Dios con tus pensamientos: Señor, yo recibo lo que has hecho por mí en Jesús. Yo reconozco que Cristo murió en la cruz para que yo fuera perdonado y pudiera acercarme a ti. Porque no se trata de lo bueno que soy, no soy bueno. Tampoco se trata de llegar a ti por mis medios, es como tú lo has establecido. Sálvame, Señor, cámbiame, hazme una nueva persona y Dios te cambiará. Que el Señor nos bendiga.